Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Estamos en vivo por la pantalla de TNU cuando falta apenas 15 segundos para las 8 de la noche en un programa hoy donde retomaremos el tema de Argentina, porque estamos en año electoral en Argentina y todos los días pasan cosas nuevas de cara a las elecciones presidenciales de octubre, que van a coincidir con las elecciones presidenciales en nuestro país. Entre lo más grande, lo último que se supo es que Cristina Fernández va a ser candidata a la vicepresidencia junto a Alberto Fernández, y es uno de los temas que vamos a estar hablando hoy, además de dónde se sumará Sergio Massa, las elecciones provinciales que también ya están marcando una tendencia en el vecino país. Y en el segundo bloque vamos a hablar de medio ambiente, porque el pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y es uno de los temas que abordaremos hoy en 7.000 millones, comenzando por Argentina, Álvaro. Sí, dos temas ineludibles para un programa de política internacional. Argentina, vecino, en fin, elección súper determinante para nosotros, y el tema del medio ambiente, por excelencia un tema de la globalización. Entonces, dos temas muy interesantes. Creo que tenemos un programa con mucha energía y sobre todo con mucha agenda. Es así. Vamos a comenzar hablando de Argentina. Vamos a ver lo que decían los candidatos del kirchnerismo, la fórmula Fernández-Fernández. A 16 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, la fórmula compuesta por los Fernández se presentó en la localidad bonaerense de Merlo. Allí, la exmandataria reiteró su llamado a un gran pacto social y luego cedió la palabra a Alberto Fernández, quien comparó la crisis argentina actual con el país que encontró el kirchnerismo en 2003. Y la verdad que en el siglo XXI los argentinos tengamos que soportar que 4 de cada 10 argentinos estén soportando la pobreza, estén soportando miseria. Es algo que no nos podemos perdonar y es algo que no vamos a permitir. Tampoco esperen que 2 dirigentes puedan hacer todo. Creo que el entre todos también va a exigir un reencuentro y también, como lo vengo diciendo hace tiempo, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales, sino es colectiva la realización de una sociedad. El acto se realizó a una semana del sorpresivo anuncio de la fórmula presidencial que sacudió el escenario político del vecino país. Y para hablar de Argentina y de esta campaña electoral, tenemos aquí en 7.000 millones al analista internacional Diego Luján. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. Álvaro, ¿por dónde podemos comenzar para ir introduciéndonos nuevamente en la realidad de Argentina? Lo primero es entender que para nosotros Argentina es el país más importante. Voy a decirlo muy simple, no hay otro país que concentre tanto interés, tanta atención, que tenga tanta interdependencia con nosotros. Por supuesto es frontera, los dos países, en esto es igual Brasil, se parece, tiene la misma característica, también en la relación económica, determinante. Sin embargo, empiezan a haber elementos mucho más fuertes en el vínculo con Argentina. Uno puede decir el turismo, que al final es el movimiento de personas y los vínculos. Fundamentalmente el efecto cultural y social. Hay una referencia permanente de Argentina hacia Uruguay y el colmo es que tengamos una situación electoral en donde coincide el mismo día la elección. Todos suponemos que ambas elecciones se van a dirimir en una segunda vuelta, también el mismo día. Es decir, ahí hay una combinación que hace casi ineludible que, además de estar hablando este país todo el tiempo de la elección nuestra, en un programa como el nuestro de política internacional, estemos mirando la situación de Argentina, pero intentando, Diego, hacerlo desde una perspectiva un poco más larga, no tanto con los datos inmediatos que se siguen en la prensa y demás, sino tratando de reflexionar un poco, ¿no? Yo insisto mucho que hay hasta señales recíprocas. La presencia de Alberto Fernández hace apenas una semana, para nosotros es más importante que otras cosas que pasan en Argentina, porque él viene a Uruguay, se reúne con alguien que menciona como un referente, Mujica,
Él en Argentina habla de la política económica y pone como ejemplo a Astori y la política económica de Uruguay. Entonces, Y se reunió con un precandidato por el Frente claro, Amplio, ¿no? Con Daniel sí, Martínez. con Daniel Martínez. Entonces, hay una necesidad de esa candidatura de acercarse a un Uruguay. Del mismo modo que la oposición uruguaya, hasta hace relativamente poco, se acercaba mucho a Macri como el que desplazó al progresismo de Argentina. Entonces, de todo esto también queremos hablar un poco, la perspectiva argentina, pero también cómo se relaciona con nosotros y qué significa para América Latina, porque es muy particular, ¿no? Es una elección que podría marcar el retorno de lo que algunos señalaban como el fin del ciclo progresista. Entonces, se abren muchas preguntas en Argentina, es una elección, yo diría, particularmente singular, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Argentina fue quizás uno de los primeros países hace ya 4 años, casi 4 años, que empezó de algún modo a revertir el ciclo progresista o el llamado giro a la izquierda con un contragiro, si se quiere, o un giro de tendencia opuesta. Actualmente la coyuntura marca que la elección argentina podría llegar a consolidar ese giro a la derecha, digamos, que comenzó hace unos 4 o 5 años en la región, o empezar a revertirlo, ¿sí? Ayer, en estos días, el presidente de Colombia, de visita en Argentina, decía algo como eso, ¿no? Decía, bueno, en realidad lo que suceda con Argentina va a marcar un poco el pulso de la región en los próximos años. Obviamente que la elección en Uruguay es igualmente importante, pero claro, con la diferencia de que el Uruguay no experimentó el contragiro, al menos en la elección del año 2014. Entonces, yo pondría la elección de Argentina en un contexto regional de incertidumbre, de unas economías nacionales que están, digamos, experimentando, tanto Brasil como Argentina, las dos economías fuertes de Sudamérica, están experimentando desde hace algunos años muchos problemas. La gestión de Macri en Argentina había empezado de algún modo un primer año o primeros 2 años hasta las elecciones legislativas del 17 a tener algunos indicadores de un desempeño económico mejor, pero eso claramente quedó atrás. El año 2018 fue muy difícil para el gobierno argentino. La devaluación, la crisis cambiaria, que obviamente arrastró una especie de crisis política que hasta ahora el gobierno ha sorteado con cierto éxito, digamos, no le costó más que un ministro de Economía y un presidente del Banco Central, poco precio para la crisis económica que atraviesa Argentina. Y eso yo creo que va a marcar principalmente la agenda de la elección, la está marcando actualmente, de modo que yo creo que habría que ver qué sucede con la economía en Argentina como para tener un panorama más claro. Todo parece indicar que los principales indicadores o los indicadores más sensibles, que es el tipo de cambio, el precio del dólar básicamente, y la inflación, estarían atravesando un momento de cierta calma. Por lo tanto, creo que si el gobierno logra controlar de algún modo esas dos principales variables macroeconómicas, el panorama puede llegar a ser no tan desalentador, pero claramente es una elección competitiva la de Argentina. Y en ese tema económico, bueno, el FMI se ha transformado en un actor fundamental también en Argentina. La semana pasada, la presidenta Christine Lagarde dijo que habían subestimado la situación económica de Argentina, lo que se interpretó como un nuevo golpe para el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de que dijo confiar en las políticas que se están aplicando. Pero ese aliado que tenía ahora le sacude un poco el tablero. Bueno, pasa que, claro, es muy difícil para un gobierno encarar un año electoral y a la vez tener en cuenta el otro frente, que es el frente económico de ajuste que propone el fondo, ¿no? Es como una cosa es incompatible con la otra. Los programas del fondo no ganan elecciones, eso se sabe. Tampoco se sabe si mejoran la economía, pero en todo caso eso podría suceder. Pero las elecciones claramente no se ganan con un programa económico del fondo. Entonces, claro, digamos, la primera etapa de ajuste fuerte que fue impuesta de algún modo o negociada con el fondo, no ha dado resultados, al menos en lo inmediato, ¿no? La inflación sigue siendo muy alta en Argentina, el tipo de cambio está estabilizado, pero no gracias al plan del fondo, sino gracias precisamente a la violación del plan del fondo, claro, o en todo caso al pedido de mayor flexibilidad por parte del Banco Central y del Ministerio de Finanzas en Argentina, de modo que esta digamos, constatación de Christine Lagarde, que habían subestimado un poco los efectos
o la profundidad de la crisis creo que muestra eso, ¿sí? Hasta qué punto el programa impuesto por el fondo no fue capaz hasta ahora de dar los resultados esperados. Álvaro, sobre la economía de Argentina. Y yo creo que el tema de la economía siempre es determinante en cualquier elección, pero es especialmente determinante cuando un candidato, o en este caso un presidente, siempre se mostró como capaz de resolver esos temas. Nadie esperaba maravillas del gobierno de Macri en materia de sensibilidad social, de aspectos vinculados a esa agenda que él venía a desplazar, la agenda de la centroizquierda, del progresismo. Pero además no es algo que interpretamos nosotros, lo dijo él. Si por algo me tienen que medir es por la pobreza, por la disminución de la pobreza y por el control de la inflación, que además dijo es algo muy fácil de hacer. Sí, sí. O sea, es tan potente esa imagen que lo vincula al fracaso que es muy difícil que se despegue de eso. Tanto que en el entorno político y en los intereses empresariales y demás, durante un tiempo se empezó a decir el problema es Macri. Al que hay que sacar de la disputa electoral es Macri. Tan es así, hace 2 meses yo estuve en Buenos Aires cuando el mismo día de aquella suba tremenda del dólar y particularmente del riesgo país, fueron el resultado de que él confirmó su candidatura. Había una reunión de la mesa chica, como le llaman ellos, en donde mucha gente esperaba que él anunciara que la candidata iba a ser Vidal, que tiene además una imagen más positiva y demás. Y sin embargo él la ratifica y eso genera que los mercados, que de vuelta, esa cosa que uno asociaba a las ventajas de Macri, ¿no?, le den la espalda. Entonces, muchas cosas de las que prometió Macri y de las que él se presentaba como especialmente hábil, fracasaron. Una muy fuerte en la sociedad argentina es la imagen de haber asociado el gobierno a la gestión, a la capacidad de introducir personajes del mundo empresarial. Es un caso que se está estudiando casi como único en el mundo en términos de la cantidad de CEOs, se dice, o sea, gerentes de empresas, que directamente pasaron del sector privado y no de cualquier parte del sector privado directamente a la gestión pública, en la mayoría de los casos sin ni siquiera haber tenido nunca en la historia un cargo en la gestión pública. Entonces, yo insisto mucho en esto porque hay como una especie de paradigma en el gobierno de Macri. La derrota de Macri va a ser una derrota complicada para la opción de cambio del progresismo en América Latina. Es decir, lo que decía Diego, ¿no?, ese desplazamiento del ciclo progresista tenía en Macri una de las figuras determinantes, además de ser de las primeras, era la democrática, moderna, con la imagen de alguien que venía a cuestionar y a resolver los temas de corrupción y sobre todo de gestión. Entonces, es un tema que va a recorrer el resto de América Latina, porque las otras opciones que desplazaron el progresismo están cuestionadas por otros lados, ni que hablar Bolsonaro en Brasil, Duque en Colombia, el propio Piñera, ¿no?, que también tiene un cuestionamiento por el lado empresarial y demás. Macri era como el paradigma de esa alternancia democrática al progresismo, y que le vaya mal es un tema que no influye solo en Argentina. Yo insisto mucho en esto del paradigma del empresario exitoso, que como tiene plata no va a robar, que se rodea de expertos. Todo esto está haciendo crisis en Argentina y va a estar midiéndose en esta elección. Porque, y aquí lo digo con claridad, ¿no?, probablemente la sorpresa no es que vuelva Cristina Fernández o el kirchnerismo. La sorpresa sería que gane Macri con los indicadores no solo económicos, de estado de la opinión pública en Argentina, que siempre es muy dura en estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí, por eso nuestro interés de relacionarlo con el resto de América Latina, es que de alguna manera queda golpeada esa idea de la mejor alternancia de centro que ofrecía a combatir el progresismo en América Latina, lo que vos llamabas el fin del ciclo. Sí, yo creo que yo matizaría en algo digamos, el destino electoral de Macri. Yo no estoy tan seguro de calificarlo por el momento como un destino ya escrito. No digo que eso se haya desprendido de tu intervención, pero digo, yo creo que el escenario hoy en día en Argentina es un escenario competitivo, por diversas razones. Claramente los indicadores económicos al gobierno lo desfavorecen, pero también es cierto que hay algunos factores políticos que podrían al menos compensar, no lo sabemos total, parcialmente, el efecto de la crisis económica, que es la fragmentación que tiene la oposición y en particular el campo peronista. Yo creo que ese es un asunto crucial para la elección y es algo que
A ver, hasta ahora las elecciones provinciales han marcado en este año que Cambiemos está complicado desde el punto de vista... por primera vez este fin de semana en Jujuy, no haya ganado ninguna provincia. Claro, exacto. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, el hecho de que las elecciones provinciales se hayan en su mayoría desdoblado de las elecciones nacionales es un punto a favor del gobierno, ¿sí? Porque si todas estas elecciones hubiesen sucedido el mismo día de la elección nacional, probablemente el efecto arrastre del poder territorial de ciertos líderes hubiese perjudicado más al gobierno. Entonces, yo creo que la situación económica claramente opera en contra del gobierno, hace prever una perspectiva negativa desde el punto de vista electoral para Macri, pero si se confirman ciertas candidaturas que dispersan el voto peronista, y por otra parte María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires hace que sí van el mismo día de la elección nacional, hace una buena elección. Si Rodríguez Larreta en Capital Federal hace una buena elección, que también es el mismo día... Las dos figuras más relevantes y mejor vistas. Exacto. Yo creo que ahí puede haber un efecto arrastre desde lo territorial hacia lo nacional. Y si digamos, a ver, el escenario es un escenario de dos candidatos importantes, dos candidatos fuertes, previsiblemente Macri y Alberto Fernández, y una tercera candidatura con cierto potencial electoral. Eso es compatible con una regla de mayoría calificada como la que opera en la elección presidencial en Argentina, 2 candidatos y medio, por decir algo. Entonces, de la suerte de esa tercera candidatura peronista, yo creo que podría depender el futuro electoral del gobierno. Si no es lo mismo que Massa o Labaña consigan el 17-20% que consigan el 7-8%. ¿No? Entonces yo creo que ahí las variables económicas y políticas podrían estar de algún modo combinándose para dar un resultado que realmente creo que es incierto y competitivo. Las encuestas en Argentina, las últimas, aunque las encuestas han fallado mucho, ¿no?, en las últimas elecciones a nivel regional y en otros países del mundo, dan, por ejemplo, que la fórmula Fernández-Fernández tiene un 39,1% de intención de voto y que Mauricio Macri tiene un 33,6%. ¿Qué pensás vos sobre la jugada que hace el kirchnerismo, ¿no?, de que Cristina Fernández, que era la gran favorita, pase a ser la vicepresidenta de la fórmula junto a Alberto Fernández, que hoy lo lleva a estar en intención de voto aparentemente arriba? Bueno, a ver, en primer lugar, algo que ya se ha dicho, creo que es desde el punto de vista estratégico y del manejo de los tiempos, es una jugada importante, interesante, quiero decir, porque desorienta, ¿sí?, a sus oponentes. Si eso tiene, digamos, un beneficio electoral inmediato, la verdad es que no lo sé. Creo que la figura fuerte en esa fórmula claramente es la de Cristina. ¿Hasta qué punto se trasladan los votos? Creo que obviamente el núcleo duro, el tercio de votos que tiene Cristina, vamos a decir así, se va a trasladar de manera automática. Luego hay un segundo círculo, no tan a lo mejor identificado con Cristina, pero sí de algún modo con cierta orientación política, que no sé si lo va a seguir automáticamente Alberto, porque claramente estuvo hasta hace 20 días en una situación de oposición muy fuerte, especialmente al segundo gobierno de Cristina. Entonces, creo que como jugada política de desorientación del oponente es una jugada muy inteligente, pero que todavía está por verse el desempeño electoral, ¿sí? Porque en línea con las encuestas que tú recién señalabas, hay algo así como 3/3 cortando grueso en Argentina, ¿no? Y un tercio es kirchnerista y otro tercio es claramente anti-kirchnerista, por tanto macrista, uno podría decir, o de Cambiemos. Luego hay otro 30% que está ahí, ¿no?, todavía entre los indecisos, entre votar una tercera opción, la tercera vía de Labaña. Yo creo que si un parteaguas podría ser si Massa decide sumarse decididamente y explícitamente al armado kirchnerista, ¿no? Eso podría de algún modo darle un bonus de 7, 8, 9 puntos que podrían resultar decisivos. En el contexto de 3/3 o de un tercio más grande y un tercio más chico que tú señalabas recién, el resultado previsible de un eventual balotaje es incierto, claro, ¿no? Es difícil poder determinar con 39 a 33 qué puede pasar. Ahí opera más la imagen negativa, claro, que la imagen positiva o
la afinidad política. Vamos a repasar un poco sobre quién es Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete en el gobierno de Néstor Kirchner, también en el de Cristina Fernández, y que, como vos decías, luego se pelea con Cristina, se distancia, es fuertemente crítico con el gobierno de ella y ahora aparece como compañero de fórmula. Él es Alberto Fernández. Nacido en la provincia argentina de Buenos Aires hace 60 años, Fernández es abogado y profesor adjunto del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2000 ingresó a la política como legislador por el partido de centro-derecha Acción por la República, arribando prontamente al peronismo, donde empezó a escalar posiciones, al punto que en 2003 el presidente Néstor Kirchner lo eligió jefe de gabinete. En este cargo siguió durante la administración de Cristina Fernández, pero en 2008 abandonó el gobierno tras profundas diferencias con la actual senadora. Luego trabajó junto a los peronistas Sergio Massa y Florencio Randazzo y fue un duro crítico del segundo mandato de Fernández. Recién en 2017 volvió a verse y a reconciliarse con la expresidenta, que ahora lo elige para encabezar la principal fórmula opositora. Moderado, centrista y dialoguista, la figura de Alberto Fernández buscará complementar la de Cristina Fernández con mayor caudal electoral, pero más polarizante. El objetivo de esta sorpresiva jugada es atraer a los peronistas que se alejaron de la exmandataria, pudiendo obtener un triunfo incluso en primera vuelta. Ahí, Álvaro, repasábamos un poco la figura de Alberto Fernández, que sorpresivamente, como decíamos, aparece como candidato del kirchnerismo. Sí, que es un poco lo que dice Diego, ¿no? En esa competencia tan pareja se va a definir mucho por algunos movimientos, ¿no? Yo creo que en eso ganó Cristina al hacer un movimiento que claramente se relaciona a esto que él decía. O sea, son dos candidatos con un piso muy alto, Macri y Cristina, pero que empezaron a tener un techo muy bajo, porque tienen mucha gente en contra. Entonces, en esa lógica de la grieta argentina, invento de ellos, absolutamente aplicable, porque es como que todo está dividido en dos partes, ¿no? Entonces, ella mueve las piezas, algo que nadie esperaba, porque nunca lo hizo. Siempre fue muy egocéntrica. Recordemos lo que le hizo a Scioli, ¿no? Hasta último momento no le daba la señal de apoyo. Muchos dicen que en realidad lo hizo y lo liquidó, porque es como dice Diego, muchas veces en Argentina, casi siempre, pierde el peronismo cuando está dividido. Claro. Si está junto es muy difícil ganarle. Entonces, en aquel momento su gestualidad complicó mucho el triunfo y algunos decían, no ganó Macri, sino que perdió el peronismo. Bueno, ahora puede pasar al revés. El gesto de ella es un gesto de amplitud, reconoce, aparece autocrítica, cosas sorprendentes, y dice, yo necesito ofrecerle a alguien que dé más amplitud que yo. Entonces, en ese movimiento yo creo que saca ventaja, aunque tengo duda de que sea tan maravilloso como algunos dicen, ¿no? Que parece una cosa súper brillante. Es un movimiento que hay que ver si da resultado electoral. Pero lo cierto es que tomó la iniciativa, pateó el tablero, movió la cancha y dejó en Orsay a Macri, porque él se muestra como el que se afirma al poder y que no hace esa misma gestualidad de darle digamos, la entrada, de dar un paso al costado y darle la entrada a una candidata que aparece mejor posicionada. No, incluso, perdón, no solamente para reafirmar este punto, Macri no solamente se afirma a su cargo del cual ya es titular, sino que además no abre el juego no solamente a eventuales candidatos, sino que al otro partido de la coalición, que es la Unión Cívica Radical. Le está sistemáticamente negando, posponiendo al menos la posibilidad de nombrar a un candidato a vicepresidente. Cuando el armado político de la Unión Cívica Radical es el que le está reclamando que él que asuma posiciones políticas más claras de armado de la coalición, respaldando a su principal socio con una candidatura vicepresidencial. Entonces, claro, allí hay un asunto que es que el jefe de gabinete, Marcos Peña, hace un tiempo decía, a un presidente no se lo somete a una interna, como diciendo, bueno, el presidente es el candidato natural. Y eso no es muy bien recibido ni compartido. Hace unos días fue la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, muy polémica, que decidió continuar en Cambiemos, pero marcando diferencias. Apenas, exactamente. Y diciendo, nosotros necesitamos entrar no solamente en ministerio, nosotros queremos participar más de la mesa chica.
Álvaro, por último, el cable a tierra, que está claro que la elección sea el mismo día que en Uruguay, es un cable a tierra ineludible. Pero ¿qué otro te parece que podemos tener en esta elección? Y lo que pasa en Argentina influye siempre en Uruguay, pero ahora vamos a tratar de mirarlo del ángulo de la campaña electoral. Y uno observa, por esto que decíamos al principio, del efecto en América Latina, que aquella idea de asociarse a Macri y decir, así como hizo Macri esto, lo queremos hacer en Uruguay, empezó a romperse. Era la bandera. Macri era el mejor representante de eso, mucho mejor que pegarse a Bolsonaro o a líderes más lejanos, ¿no? Entonces, eso debilita mucho la idea de la oposición de, nos toca a nosotros ahora desplazar el progresismo aquí. De hecho, es muy poco común ahora ver ninguna foto de nadie de la oposición ni del sistema político uruguayo con Macri. Pongo en duda también de que sea interesante para el Frente Amplio, para el gobierno, para el partido de gobierno y sus candidatos, aparecer pegados a el kirchnerismo, porque ni lo hemos nombrado, pero estamos frente a procesos judiciales permanentes, a una situación de enjuiciamiento recientemente. Fue procesada, entonces cuidado con eso, porque la imagen de un cierto triunfalismo del kirchnerismo en Argentina no necesariamente es algo fácil de digerir para el progresismo en Uruguay. Recordemos los puentes, recordemos las dificultades de coordinación. Entonces, yo tengo la impresión de que, salvo el episodio, también para eso sirve Alberto Fernández, ¿no? Porque de alguna manera es una cara menos polémica, con otra historia, entonces ayuda. Pero, digamos, en algún momento va a aparecer Cristina, porque es la dueña de los votos. Entonces, yo diría que para la campaña uruguaya genera incomodidad en ambos lados, pero no deja de ser un dato relevante a los efectos de la ecuación esta del desplazamiento del progresismo, sí o no, que Diego planteaba al principio, ¿no? Sí, yo creo que dos cosas. Ahora, a diferencia de lo que ha sucedido en otras campañas anteriores en Uruguay, que está bien, no coincidían temporalmente, y en este caso sí, pero digamos, son los candidatos argentinos los que buscan la foto con el candidato uruguayo o con el político uruguayo, ¿no? A diferencia del pasado. Pero no, una cosa muy breve. Yo creo que es interesante el efecto que puede llegar a tener, el efecto demostración que puede llegar a tener algunas propuestas que la oposición en Uruguay en algún momento pudo enarbolar, ¿no? Y que actualmente las tiene como a un costado, ¿no? Por ejemplo, políticas de ajuste muy desmedido, porque los resultados están ahí todos los días en los medios de comunicación argentinos que se ven mucho en Uruguay, y bueno, las consecuencias en términos, ¿no? de desempleo. Estos son los resultados del cambio. Claro, entonces yo creo que eso opera como una variable que está siempre ahí y que los políticos en Uruguay están tratando de algún modo de no decir claramente que hay que hacer ajustes muy, muy fuertes, que hay que ir al fondo, cosas que en algún otro momento se podrían haber dicho, y en este caso se moderan un poco más en vistas de ese efecto demostración. Diego, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, a las órdenes, encantado. Vamos a seguir hablando de Argentina hasta octubre, así que vas a estar invitado otra vez. Cómo no, con mucho gusto. Vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos a estar hablando del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio. La biodiversidad en términos ecológicos incluye todas las especies de un lugar, pero también sus ambientes, hábitats y ecosistemas. En su conjunto, es importante conservarla no solo por su valor ecológico, sino también por lo que representa para nuestra calidad de vida. Para nuestra salud, por ejemplo, la naturaleza no solo nos brinda alimento y agua, también nos protege de la exposición a los desastres naturales y muchas enfermedades y plagas. Argentina, por ejemplo, es un territorio complejo con 18 ecorregiones, yendo desde la zona subtropical hasta la Antártida y desde las montañas más altas de América hasta el abismo profundo del mar. Esta diversidad ecosistémica hace que el país, según su Estrategia Nacional de Biodiversidad, albergue más de 100.000 especies de artrópodos, 10.000 de plantas vasculares, 1.002 de aves, 978 de peces, 406 de reptiles, 385 de mamíferos y 178 de anfibios. De estas especies, se estima que alrededor de 25% se encuentra bajo amenaza de extinción. El panorama no es más alentador en el planeta frente a lo que se denomina como la posible sexta extinción masiva,
1 millón de especies corren peligro de desaparecer para los científicos. Según los expertos, la buena noticia es que tenemos un buen diagnóstico del problema. Se sabe que los factores principales de la degradación ambiental y por consiguiente el deterioro de nuestro bienestar es la expansión de la agricultura no sustentable, la crisis climática, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y la introducción de especies por fuera de su rango nativo. Y lamentablemente desde hace un tiempo hablar de medio ambiente, hablar de ecología se ha transformado de hablar en un tono bastante pesimista de lo que está sucediendo en nuestro mundo, por la contaminación, por todo lo que viene sucediendo, pero también de los trabajos que se están haciendo para evitar que ese pesimismo, esas malas noticias sigan creciendo. Y para hablar de medio ambiente tenemos hoy con nosotros a María Selva Ortiz de la Red Amigos de la Tierra. Bienvenida, María Selva. Buenas noches y muchas gracias. Un placer tenerte acá. ¿En qué situación estamos? Como decía el informe, estamos en una situación de alerta y de alarma por la gran pérdida de biodiversidad que hemos tenido en los últimos 40, 50 años. ¿Y a qué se debe esa gran pérdida de biodiversidad? Principalmente a lo que estamos haciendo en los ecosistemas y la agricultura industrial relacionada al agronegocio, en donde están primando determinados modelos de un modelo capitalista muy intensivo, en donde hay grandes corporaciones que han puesto y tienen determinadas el gobierno de las semillas y que imperan. Por ejemplo, pensemos en lo que está pasando en toda nuestra región con lo que es el aumento de la soja, de las plantaciones de soja, que es un cultivo transgénico, es una nueva tecnología, y las consecuencias que ha tenido esto en el aumento de los agrotóxicos que estamos poniendo muy grande en nuestro territorio. Hablando de Argentina, se habla de que en el último año se entraron en el territorio argentino 5.000 millones de agrotóxicos que se pusieron. Eso es muy alarmante, y cuando miramos también Uruguay vemos que multiplicamos por 4 el área de agricultura y por 6 la importación de agrotóxicos en los últimos años. Entonces eso nos tiene que alarmar. Por otro lado, claramente la minería es otro de las grandes industrias extractivistas, tanto la minería en cuanto a minerales como también la explotación de lo que es el gas y el petróleo. Entonces ahí tenemos algunas de las grandes causas. Esto, el tema de la minería y también todo lo que es la dependencia de los combustibles fósiles, ha llevado a que otro de los problemas graves que tengamos es el calentamiento global que ha producido el modelo de desarrollo que tenemos en nuestro planeta, pero que está directamente relacionado que el 50% de los gases de efecto invernadero los producen el 10% de la población mundial. Entonces acá no hay una distribución con respecto a eso. Y en el año pasado y en este último mes han salido investigaciones que nos alertan muchísimo. El año pasado del Fondo Mundial para la Naturaleza, en donde dice que en los últimos 40 años se perdieron el 60% de los vertebrados que viven en el planeta. Y en la zona de América del Sur, el 89%. Estamos claramente diferenciados de otras partes del planeta en donde claramente vemos que la agricultura intensiva, la sustitución de los bosques por agricultura, vemos la deforestación del Amazonas, vemos la deforestación de la Mata Atlántica, del Mato Grosso, de todo lo que es la zona de Paraná, del Paraguay, del Paraná, en Argentina, en donde claramente esto está teniendo impactos. Y recientemente, en el mes de mayo, salió un informe que fue encargado por el Convenio de Diversidad Biológica, en donde dice, bueno, claramente como humanidad estamos ante una gran alerta, estamos en una gran pérdida de biodiversidad y de especies, en donde sí tenemos que actuar, si no, estamos realmente en un problema. Bueno, el diagnóstico asusta, ¿no? Sí. Y parece que además todos coinciden. Entonces la gran pregunta es ¿qué hay que hacer? Y este es un programa internacional, es clarísimo que no se puede actuar solamente a nivel nacional, es decir, hay una tarea absolutamente clave que tiene que ver con una mirada planetaria de un problema que es planetario, que no distingue fronteras, y existen organismos, ¿no? Naciones Unidas. ¿Qué pasa con los esfuerzos
para poder responder de manera conjunta a un problema que es del conjunto del planeta. Van a cumplirse 25 años de la Convención y al mismo tiempo uno siente que, como decía Maxi, somos pesimistas entre otras cosas porque las señales de los líderes es empezar a desandar, es como negar la responsabilidad de los países, de los estados. Acabás de nombrar el papel de las empresas transnacionales que solo pueden ser controladas en una lógica supranacional en donde haya una capacidad muy superior a los estados para poderle poner límites a esa explotación. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de las soluciones? ¿Cómo se puede pensar más allá del diagnóstico en comenzar un proceso de alguna manera de ir para atrás en ese daño que le estamos haciendo al planeta? ¿Y qué pasa con los organismos internacionales que tendrían condiciones, escala, como para poder encontrar respuestas a este problema? Claramente acá, y Amigos de la Tierra Internacional, que es una federación que agrupa organizaciones de 74 países, en donde estamos trabajando justamente estos problemas globales, decimos que el problema fundamental es que las corporaciones, estas grandes corporaciones que tienen las patentes y que gobiernan el mundo, hay que desmantelarlas y justamente tenemos que, los estados tienen que tomar medidas sobre ellas, porque hoy los gobiernos están, quienes están poniendo las leyes, quienes están poniendo los contratos, todos los acuerdos de inversión, los acuerdos de protección de inversiones está en función de estas corporaciones transnacionales que en realidad lo que buscan es las ganancias en el menor tiempo posible sin importar cuáles son las consecuencias. Y fundamentalmente acá no hay una justicia ni social ni ambiental, porque vemos qué está pasando con la naturaleza, pero también vemos a nivel del planeta que los más pobres siempre son los que reciben las consecuencias y los más perjudicados. Entonces, acá, por ejemplo, en este informe que se hizo para el Convenio de Biodiversidad, claramente se decía que teníamos que tener una transformación. Y ahí nosotros planteamos, el 70% de la población mundial se alimenta de lo que producen los pequeños y medianos productores, no es de la agricultura industrial. Entonces ahí tenemos que poner también el foco. Y ahí este informe justamente dice que la agroecología es viable. La seguridad alimentaria de la población mundial está en manos de los campesinos y los pequeños productores. Entonces tenemos que girar los beneficios y todo el incentivo de inversiones hacia conservar a los productores en los territorios, a conservar la producción y todo lo que es una cultura ancestral del campesinado que claramente en los últimos años ha tenido esta transformación y pensemos en diferentes territorios, pero lo que ha pasado es una concentración de la tierra por parte de las grandes corporaciones, por parte de grandes capitales y la expulsión de pequeños productores. Y eso lo vamos a tener que revertir. Y en eso siempre decimos, bueno, hay que mirar en el planeta qué estamos haciendo. Estamos deforestando la Amazonía para poner agricultura y para, en esta lógica de la agricultura agroindustrial, el calentamiento global es cada vez más fuerte y sin embargo estamos poniendo árboles, por ejemplo, en ecosistemas de pradera o en el sur. También estamos produciendo, hemos destinado grandes territorios para producir soja para alimentar vacas de China o de Europa. Entonces ahí hay algo que como planeta estamos haciendo y como región le estamos haciendo mal y que tenemos que repensar, pero ahí necesitamos repensar juntos, proponer cosas en diferentes lugares, todo lo que es la política y la organización del campesinado, proponiendo la conservación de semillas, la agricultura y también en donde tenemos que hacer un cambio de modelo de consumo. Claramente eso se nos pone, bueno, todo el debate de lo que es el consumo energético, que es otra de las grandes problemáticas que tenemos y que tenemos que ver cómo lo estamos haciendo y también en manos de para qué y para quién es la energía que producimos, porque eso también está. Si queremos seguir produciendo energía para seguir aumentando el modelo capitalista como viene haciendo, o tenemos que entrar a pensar otra forma de producir energía más a escala humana, más micro, en donde estamos pensando en la energía para la gente y no para grandes emprendimientos que en definitiva vemos que por ese lado hemos tenido graves problemas y el uso intensivo de los recursos naturales ha llevado a esta problemática en donde nos dicen, bueno, hay una alerta. En el mes pasado se dio la mayor emisión de gases de efecto invernadero.
Entonces, eso nos tiene que alertar. Todos estos años del convenio de cambio climático, desde el 92, cuando los ecologistas empezamos a decir, bueno, el cambio climático existe, es un problema, tenemos que tomar medidas. Sin embargo, hasta que un vicepresidente del mayor imperio de este planeta, como fue Estados Unidos, Al Gore, no dijo el cambio climático existe, los ecologistas era un invento, era como estos loquitos y sin embargo cuando lo dijo, pero hasta ahora no hemos logrado reducir las emisiones y hemos tenido el pico más alto de emisión, en donde si no tomamos medidas, y las medidas ya tienen que ser drásticas según dicen los informes, bueno, y acá hay una transformación del modelo de desarrollo del sistema en el que estamos como planeta embarcados y a toda velocidad. Bueno, vamos a tener que frenar y es mejor frenar pensando cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer este tránsito, esta transición hacia otro modelo, a que el planeta tosa de una forma tan fuerte que tengamos que hacer una transición obligada, y en esa transición sabemos quién paga los precios y quién va a imponer las reglas, porque sobre todo el tema de cambio climático, y por algo no hemos reducido, en realidad han aparecido falsas soluciones, en donde las empresas han dicho, bueno, bonos de carbono, le pagamos a los países subdesarrollados para que nosotros podamos seguir emitiendo y ellos absorban, plantando, pero han sido falsas soluciones realmente. Entonces acá tenemos que pensar como ciudadanos de este planeta, bueno, si seguimos por este camino, y ahí claramente los líderes, los gobiernos tienen que tomar esta conciencia de esta problemática y no seguir embarcados en este sistema que claramente, de agronegocio industrial, que claramente nos está llevando al abismo, dicen algunos. Las investigaciones están dando eso, no estamos teniendo conciencia, sin embargo, ya estamos teniendo esas toses del planeta en nuestro territorio, en nuestro país y a nivel continental. Y eso no podemos cerrar los ojos. Hay evidencia científica, están todos estos informes que decís vos. También hay casos puntuales, lo que pasó hace algunas semanas en México, que tuvieron que declarar la emergencia porque el grado de contaminación que había en la capital no permitía ni siquiera que la gente saliera a la calle. Las multas a Bayer y Monsanto, ¿no?, por casos que la justicia ha confirmado de personas que padecen cáncer por los productos que hacen estas empresas. El famoso caso de Volkswagen, que también fue multado porque alteraba los resultados de la contaminación de los motores. Y a pesar de todo esto y de las cifras millonarias de las que se habla, de cuando tiene que pagar la multa Monsanto o cuando tiene que pagar Volkswagen, nadie logra, o sea, no cambia el poder, no hace ningún tipo de cambio. Entonces la pregunta es, las personas, nosotros, los chiquititos, a través de todo el acceso que tenemos hoy a redes sociales, de estar más conectados, ¿puede la población de alguna forma unirse y llevarse puesto eso, que evidentemente no les interesa cambiar? O sea, ¿puede haber una concientización más fuerte de los usuarios? Nosotros confiamos en eso y tenemos algunas de las líneas en donde se están cambiando las formas de consumo. Claramente tenemos que ser mucho más agudos en eso y tenemos que generalizar mucho más. La conciencia ambiental está. Tomamos conciencia en cómo nos alimentamos, tomamos conciencia de diferentes formas. El tema es que tenemos que cambiar el modelo de consumo, pero también tenemos que cambiar qué estamos haciendo en nuestro territorio. Claramente, territorios sanos dan ecosistemas sanos, dan agua sana, como decimos siempre nosotros. Territorios degradados dan ecosistemas degradados y aguas degradadas. El tema es cuál es el sistema y cuáles son los modelos que compramos del exterior. Y volvemos a decir, acá las grandes corporaciones, y bueno, Bayer, Monsanto, ¿de quién es la soja transgénica? ¿De quiénes son las semillas de soja transgénica que está asociado a los plaguicidas que estamos usando? O sea, claramente la soja la soja que utilizamos en Uruguay es asociada a un herbicida, justamente resistente a un herbicida, que es el glifosato, que lo producía Monsanto. Bayer compra Monsanto, hoy tienen eso. Y aparte,
claramente estas corporaciones han tenido una fusión en estas últimas décadas, en donde claramente se han concentrado el poder y están gobernando claramente. Es todo lo contrario de lo que vos decías, o sea, estamos yendo para el otro lado. Estamos yendo. Entonces, nosotros desde las organizaciones que estamos trabajando a nivel, creemos que tenemos que hacer un desmantelamiento de estas corporaciones y claramente cuestionar este sistema de protección a las corporaciones y este modelo de capitalismo neoliberal en donde claramente se está gobernando para el interés de estas corporaciones y no defendiendo el interés general y no defendiendo los territorios y las poblaciones y la mayoría de la población que son los menos beneficiados, sino que estamos gobernando para un sector muy pequeño de los ricos de las grandes corporaciones o de las élites de los diferentes países. Álvaro, para cerrar tu reflexión. Y el cable a tierra te lo planteamos. Maxi te decía, ¿cómo podemos actuar los ciudadanos? Hay una cosa muy fuerte para los ciudadanos que es el voto. Y la opción política para políticas que reviertan eso. Te hago una pregunta más general y luego aterrizo en Uruguay. Acabamos de analizar la situación en Europa la semana pasada, ¿no? El triunfo de varios partidos verdes, en donde uno de los temas centrales en Europa, además de tratar de enfrentar la ola de partidos de ultraderecha, fue la preocupación por el cambio climático, sobre todo en términos generacionales. Y yo creo que una de las cosas que planteaba Maxi precisamente pasa por una conciencia, en mi opinión, cada vez mayor de las nuevas generaciones sobre este problema. ¿Cómo se expresa eso políticamente? ¿Por qué en América Latina está poco visto la formación de partidos que reivindiquen estas cosas? Y finalmente, para el gancho con Uruguay, ¿vos ves mayor penetración en el discurso político, en la preocupación de los liderazgos de los partidos en Uruguay de esta temática, o es un tema que sigue siendo marginal? Porque parece que en algunos lugares, como en Europa, el tema central probablemente no es donde más lo sufren, por varias de las características que tú planteabas. Sin embargo, uno ve en América Latina expresiones políticas de esas preocupaciones, o en el caso de Uruguay, aunque no fuera un partido verde, la incorporación de esta temática a las agendas políticas. Bien, yo creo que la temática no está fuertemente en la agenda política ni está con este enfoque. Claramente, cuando pensamos en este enfoque, tenemos que pensar en un modelo que tenga en cuenta a el campesinado, los pequeños productores, los medianos productores. Yo creo que, por ejemplo, en el 5 de junio hubo una movilización en la explanada de la Intendencia hacia el Ministerio de productores pequeños con el Plan Nacional de Agroecología. Claramente ahí hay una propuesta, una política que podemos hacer y que tenemos que hacer. Una ley que está en discusión, ¿verdad? No, la ley ya está aprobada, se reglamentó y nosotros estamos diciendo, bueno, tenemos rápidamente que aplicar esta ley porque acá también nos muestra un modelo. Y ha pasado en algunas cuencas en donde claramente la degradación es muy grande, en donde se han tomado medidas de decir, bueno, dejemos de producir con el modelo del agronegocio, con el modelo agroindustrial y empecemos a producir, que es la única forma de recuperar, de hacer la restauración de la naturaleza para que esa cuenca y esa población tenga el agua, recuperemos la calidad del agua potable, que es algo que, bueno, que tenemos consagrado como derecho humano. Sin embargo, lo que estamos haciendo en el territorio y yendo a lo que está pasando es en contra de eso. Entonces, cuando decimos políticamente, claramente, en política acá tenemos que pensar quién va a gobernar para toda la población, que van a defender el interés general y principalmente el interés de los más pobres. Claramente acá es un concepto, nosotros siempre decimos, como ecologistas somos de izquierda porque justamente no estamos defendiendo a los capitales ni al gran capital, sino a la población, y no puede haber justicia social sin justicia ambiental, y para nosotros es fundamental que haya justicia social. Y ahí enfocamos claramente nuestra posición. Por otro lado, yo creo que en Uruguay vamos a tener que poner esto a discusión. No está en la agenda de los partidos políticos, no está en la agenda de la discusión de esta campaña, y sí, estamos yendo en una dirección... Es la sociedad civil la que tiene más capacidad de iniciativa que la propia política. Y justamente la Política Nacional de Agroecología fue impulsada por organizaciones sociales, la academia y productores pequeños y agroecológicos que ya estaban en el territorio y otros. Lo mismo que a nivel internacional. Entonces acá nosotros decimos, bueno, en nuestro territorio ya estamos teniendo problemas graves en la calidad del agua, problemas graves en la calidad y en el suelo, la pérdida de calidad de suelo. Somos un país
absolutamente rico para producir alimentos de calidad y alimentos sanos. Y es algo que ante una crisis ambiental la población mundial no va a poder dejar de hacer. Como seres humanos que vivimos vamos a tener que seguir comiendo y tomando agua. Y para eso Uruguay está estratégicamente, tiene los recursos estratégicos para poder hacer eso. Sin embargo, lo que es todo el agronegocio industrial, tanto de la soja como de la forestación, y en donde tenemos una nueva planta de celulosa planteada y en donde estamos forestando un ecosistema de pradera cuando deforestamos las zonas selváticas o las zonas de grandes concentraciones de ecosistemas naturales, de bosques, acá estamos haciendo al revés de eso. Y acá nosotros tenemos un cuestionamiento como organización en donde venimos trabajando. Tenemos 30 años ya de existencia y donde desde hace muchos años estamos trabajando contra el agronegocio y diciendo, bueno, hay alternativas, la transición es inminente y necesaria y hay posibilidades, queremos hacerlo y tenemos políticas hacia eso. Los que tenemos que tomar la decisión de hacer un giro muy fuerte en lo que estamos haciendo en nuestro territorio, dejar de comprar lo que las corporaciones vienen, dejar de darle todos los beneficios y destinar todos esos millones que destinamos o a la forestación o a la soja en exoneraciones impositivas en la ley de inversiones a esta otra forma de producción que claramente tiene que ver con la soberanía alimentaria, tiene que ver con las generaciones futuras, que es para quienes tenemos que pensar, pero también qué pasa hoy con la salud de nuestra población y qué está ocurriendo. María Cela, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en 7.000 millones. Muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poner este tema sobre la mesa en un año tan clave como este. Muy bien, las puertas siempre están abiertas cuando lo deseen. Breve pausa y ya venimos con el cierre de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Rápidamente nos vamos hasta España, más precisamente a Bilbao, para conocer un hotel cápsula. Es como experimentar la romántica idea de dormir en una nave espacial, pero en Bilbao. El concepto es, cómo no, japonés. Les sonará el Hotel Cápsula. Esta idea surge hace un par de años, viendo de la forma más inocente un documental de viajes y de formas de vivir. Pensarán en habitáculos angostos, reducidos a la mínima expresión, ideados solo para dormir. Pero este hotel que ha abierto en el País Vasco cuenta con 50 cápsulas que no son ni pequeñas ni agobiantes, sino cómodas, amplias, con caja fuerte, despertador lumínico. Y 1000 detallitos como por ejemplo una pedazo pantalla con contenidos multimedia que se agradecen muchísimo. 24,95 €, mucho más económico que un hotel, se puede ya dormir en pleno centro de Bilbao. ¿Por qué no pensar en un hotel cápsula en Valencia o en San Sebastián o en un montón de ciudades en las que va a ser una realidad y es cuestión de tiempo? Vayan pues acostumbrándose, y si son de los que sufren sueño ligero, tranquilos, están insonorizadas. Y ahora nos vamos hasta Polonia para conocer la historia de vida de una pianista de 108 años. Wanda Zarczyka, de 108 años, abre su piano y comienza a tocar una melodía. Mientras sus dedos se mueven rápida y hábilmente sobre las teclas, las líneas de sus manos son lo único que traiciona su edad. El instrumento de madera fue transmitido a ella por su madre como regalo de boda. Es la posesión más valiosa de Wanda en un pequeño apartamento de Cracovia, al sur de Polonia. Mientras sus dedos se deslizan sobre las teclas y sus pies se balancean sobre los pedales, tocar música en este piano trae muchos recuerdos para la pianista. Zarczyka es una de las residentes más antiguas y talentosas de Polonia. Dedicó su vida a bailar el ballet clásico y se enamoró de la música cuando era una niña que crecía en Lviv, al oeste de Ucrania, una ciudad que aún recuerda con cariño. En 1931 se graduó en el Conservatorio de Música de Lviv, pero poco después, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se vio obligada a dejar de tocar.
El piano fue llevado a Cracovia en 1944, 5 años después de que la familia Zarzyka huyó de Lviv, que era una ciudad polaca ocupada por el ejército soviético. A pesar de las dificultades y los contratiempos a los que se ha enfrentado, entre los que cuenta haberse roto las manos a los 80 años y que los médicos le dijeran que nunca volvería a tocar el piano, la energética Wanda de 108 años sigue tocando a diario este piano. Ejemplo de vida, el de Wanda. Llegamos al final de este programa de 7.000 millones. Les recordamos que a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 millones en el canal de YouTube y en la videoteca de Televisión Nacional. Y si no, la repetición es el domingo a las 11:30 de la mañana. Pueden hacer como Lili, por ejemplo, que nos mira todos los domingos religiosamente. Le mandamos un beso grande a ella. Nos ven el domingo a las 11:30 de la mañana. Llegamos al final. Nos vamos con música. En esta oportunidad volvemos a escuchar a la gente de Playing for a Change. That Hill es el tema. Lo canta Zoe Renier Harris y con su música nos despedimos. Dejamos hecha la invitación para el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de TNU. Gracias por estar. Pushed by an intangible force, we stood and shouted ourselves souls. We rose sometime unexperienced. I want to know what's holding you back. The stack of trouble will be dismantled. Don't feel threatened by the dancing maze. They just follow you and bring about confusion. So I will suspend my thoughts, never looking down. I guess I finally made sense of all the fortunes told. And then the winds will drag me to my future, traction of my structure, drawn towards the other side, drawn towards the other side, drawn towards the other side, drawn towards the other. A trifle full of hardships can make the rifle special, but the way can be easy, and the end not less essential. Now you know the secret of longevity, insanity, we all the eccentricity that life can hold if you care to see. I want to know what's holding you back. The stack of trouble will be dismantled. Don't feel threatened by the dancing man. They just follow you and bring about confusion. So I will suspend my thoughts, never looking down. I guess I finally made sense of all the fortunes told. And then the winds will drag me to my future, traction of my structure, drawn towards the other side. La 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 la. Drawn towards the other side. Drawn towards the other side. Drawn to